Oración del día. Bendito, maravilloso, único, especial este día que el Señor hoy nos regala. Gracias, Señor, bendecidos seamos cada uno, porque hoy podemos nuevamente compartir la palabra que el Señor pone en nuestras mentes con discernimiento del Espíritu Santo. Hoy hablamos de un tema bastante interesante. Más dice el que calla que el que mucho quiere decir y nada dice. Muchas personas hablan muchas veces de los demás sin mirarse a sí mismo. Lo decimos en nuestro vocabulario, chismear, de ir donde otros, hablar lo que no debemos hablar. Dice la palabra en Proverbios capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de las angustias. Dios es grande y maravilloso. Qué triste cuando por un chisme se separan familia, amigos, iglesias, ministerios, matrimonio, dejando una estela de dolor y daño que puede pasar años para reparar el daño hecho. Y hay casos que el daño no tendrá jamás un reparo. Así que debemos guardar nuestra lengua y enfrenar los actos pecaminosos del chisme. ¡Wow! Si rendimos nuestros deseos naturales al Señor, Él nos guardará y nos mantendrá recto. Dios nos quiere ayudar a cada uno de nosotros. Dios, su recompensa al justo y al recto, así a todos los demás, luchando de gran forma para que seamos dignos de Él. Hoy es un día para escoger si tenemos el espíritu del chisme, decir ya no más. Desde hoy me transformo y cambio. Por eso oramos en este día. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, cada uno de nosotros que de alguna forma tenemos el espíritu del chisme, el espíritu de hablar o tratar de hablar de más y al final no decir nada. Controlar nuestra lengua, controlar nuestra forma de hablar incluso. Debemos empezar a aprender a hablar y cuando hablemos sobre ti, Jesucristo, sobre tú que eres el Todopoderoso. Señor, bendícenos en este maravilloso día. Llénanos, Señor, de toda la paz y el amor que necesitamos, comprendiendo que solo tú eres el Rey, Señor. A la vez, Señor, te pido por todas esas personas que tienen el espíritu de lengua suelta, como le decimos. Controla su lengua, Señor. Bendícelo, restablécelo y permite que yo tenga una relación íntima y especial contigo, Dios. Gracias, Señor, por todos los seres humanos, por nuestra familia, nuestros hijos, esposas, esposos y por cada persona que sean bendecida en este maravilloso día. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Todopoderoso, siempre. Dios les bendiga a todos. Y el pueblo de Dios dice, amén.